Saludos amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo, como los dramáticos acontecimientos de los que hemos sido testigos noche a noche en Gaza, como los dramáticos acontecimientos que han sido denunciados a nivel de las Naciones Unidas, de todos los organismos internacionales. Y hoy tenemos el privilegio de tener en nuestro estudio, en vivo, en directo, en pleno desarrollo, al doctor Riyad Malki, quien no es desconocido para nuestra audiencia. Lo hemos mostrado tantísimas veces, pero también lo hemos tenido aquí en vivo. Bienvenido, señor canciller del Estado de Palestina. Muchas gracias por invitarme de nuevo aquí a su programa. Usted es permanente invitado, siéntase como corresponde en su casa. Y quiero aprovechar esta oportunidad para expresar la solidaridad con que hemos trabajado siempre dentro del plano del objetivo. El drama que vive el pueblo palestino, ¿no? En violación de tantas resoluciones de las Naciones Unidas que ya parecen un lugar común, ¿no? Podríamos remontarnos a la 338, la 242. Bueno, hoy salió un Hércules y va en camino otro avión con ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza. Usted ha estado allí, ya lo mostraremos. Cuéntenos cuál es la realidad en este momento con el hermano pueblo palestino. Bueno, la realidad es a veces muy difícil de contarla, porque uno no la puede creer hasta ir ahí y verla, con sus propios ojos. La verdad es muy difícil de aguantar para cualquiera. La verdad no comenzó ayer, la verdad comenzó hace 67 años. Desde la catástrofe y 47 años desde la ocupación de Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Este. La realidad es demasiado difícil de aguantar. Gaza como si fuera pasando por un terremoto, donde a una escala de 10, casi 11, dejó absolutamente nada intacto. Todo destruido, gente muerta, gente herida, nada como para poder sobrevivir. Esa es la situación en Gaza. Pero también no hay garantías de que mañana será mejor que ayer. Todavía la amenaza israelí es constante. Israel amenaza de volver y bombardear a Gaza y matar más niños, más mujeres, ancianos, de todos. Destruir más escuelas, destruir más hospitales, iglesias y mezquitas, más casas. No dejar nada vivo para que la gente pueda sobrevivir. Eso es. La situación es muy difícil. Cuando estamos hablando de la realidad, esa es la realidad en Gaza. Pero eso no solamente pasa hoy, en los últimos 35 días. Eso también pasó el 2012, pasó el 2008, 2009, pasó el 2007, el 2005, 2002 y también mucho antes. Yo quiero decir que cada 2 años Israel vuelve a atacar a Gaza, destruir a todo lo que se pudo construir, para recordar a todos los palestinos que viven en Gaza que ellos no pueden salir del control de Israel, no pueden vivir como seres humanos, como gente normal. Tienen siempre que recordar que están viviendo bajo control y ocupación de Israel, que Israel quien termina y dicta la vida y cómo la gente puede vivir, si es posible vivir en una franja de Gaza, como usted lo dijo la última vez, es una presión abierta, la presión más larga y de todo el mundo, donde acoge a 2 millones de palestinos. La gente vive en una presión, pero no pueden salir, nadie puede entrar, no se puede traer materia de construcción, ni agua potable, ni electricidad, ni nada. Esa es la situación de Gaza, la situación que comenzó hace 35 días. La gente pudo ver los acontecimientos en sus pantallas de televisión todos los días. Y como yo dije, como si fuera de verdad una telenovela.
La gente se acostumbró a ver lo que está pasando en Gaza y claro, puede tomar agua, vino, cenar, mientras está mirando a la destrucción y la matanza en Gaza. Ese es el problema que sí, 2.000 palestinos han sido muertos en los últimos 35 días, pero cada uno tiene una historia, cada uno tiene nombre, cada uno tiene familia, cada uno tiene su vida y cada uno tenía planes para su futuro. Tenemos que recordar que ellos no son números, sino también seres humanos, vidas. Y eso es muy importante para todos los palestinos. Cuando hablamos de 10.000 heridos, eso también es lo mismo, donde una tercera parte de ellos son niños de verdad, de 3 meses, de 3 años, de 5 años, que querían crecer, querían tener una vida y la fue llevada. ¿Por qué? No entiendo. ¿Por qué atacan los israelíes a niños? ¿Por qué atacan a los israelíes a niños que estaban jugando en la playa y fueron matados, los 4 de la misma familia? ¿Por qué atacan escuelas donde es conocido por parte del ejército israelí que esas son escuelas de las Naciones Unidas donde acogen a gente civil? Entre 2.000 a 3.000 cada escuela, y todavía van y la bombardean. ¿Por qué atacan a hospitales donde 17 hospitales fueron destruidas? 141 escuelas fue destruida. 11.000 casas fueron destruidas en forma total. 32.000 casas fueron destruidas en forma parcial. La red de electricidad, ¿por qué la red de electricidad está destruida? La red de agua potable también destruida. No entiendo por qué Israel lo hace. Es un acto barbárico, es un acto de genocidio, de verdad. Y cuando quieren destruir todo que se llama Palestina, atacan a todo que se llama Palestina. Puede ser un árbol, lo atacan por ser palestino. Una piedra la atacan por ser palestina. El aire la atacan por ser palestino. Gaza lo ataca por ser palestino. Los niños los atacan por ser palestinos. Entonces, cualquier persona que se identifica con Palestina es un objeto de ser atacado por parte de Israel. Eso es la realidad hoy día en la Franja de Gaza. Saco en conclusión que debo ajustar nuestra información. Usted ha dicho, ya no es 1.700.000, son 2 millones de personas en la Franja de Gaza. Sí, son casi 2 millones de personas. Tenía la cifra de que eran más de 1.800.000, pero usted ha redondeado en 2 millones. ¿Podemos decir eso? Sí. Porque la Franja de Gaza son 40 kilómetros, grosso modo, de largo, por 4 de ancho, excepto la zona sur que llega a 14, ¿no? Sí, cierto. Y en total 350.000 kilómetros cuadrados. 350 kilómetros cuadrados. Y no pueden usar ni el cielo, ni el mar, y la tierra solo hasta ahí. Exacto. Ahora, es la zona más densamente poblada del planeta. Del planeta, sí. Y tiene solamente 3 lugares de entrada, ¿no? Una por el Egipto, que creo que es Rafa, una al norte y otra al noreste, que las controlaría eventualmente Israel. Cierto. Entonces, está bien cuando yo he dicho hasta el cansancio que es la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Absolutamente cierto. Porque nos indigna lo que vemos allí y realmente es difícil mantenerse emocionalmente desconectado con una realidad tan contundente, claro, porque nos llegan informaciones oficiales, ¿no? Naciones Unidas, nosotros le dijimos a ustedes, Fuerzas Armadas de Israel, nuestras coordenadas son estas. Y 17 veces le dijeron, estas son las coordenadas de un hospital, estas son las coordenadas de una escuela. Y las destruyeron igual, con la gente adentro. Cierto. He visto fotos que no he querido mostrar, pero realmente uno se pregunta, para los que dudan de lo que hablamos, habrá que mostrar la foto de un niño palestino partido en 2 pedazos por una ráfaga para ver cómo entienden esto, ¿no? Pero bueno, las cosas de la guerra son, y uno ha estado en algunos frentes, pero como esto, gente encerrada en una franja de 40 kilómetros por 4, con una densidad poblacional que es la más alta del planeta, donde no hay manera de no hacer daño, donde quieran apuntar, están destruyendo. Hacen daño.
de verdad. Cuando los israelíes piden a la gente a dejar sus casas y a poder y salir. ¿A salir a dónde? ¿Dónde irse? Porque cuando salen de las casas a la calle, encuentran a la gente que está llegando a la otra parte, porque dejaron sus casas huyendo y llegando a la misma dirección. Se encuentran todos en la calle, no saben dónde irse y ahí se bombardean por los israelíes. Eso es la situación, esa es la realidad. Hemos pedido desde el comienzo lugares seguros para que la gente pueda pedir refugio. Corredores humanitarios para poder pasar toda la ayuda humanitaria. Israel no aceptó eso. No, Israel no aceptó eso. Hasta las Naciones Unidas tampoco colaboraron con nosotros en cuanto a ello. Pero las Naciones Unidas, usted hablaba de la catástrofe, ¿no? Sí. Me imagino que se refiere al Nakba. Sí. ¿Eso qué era? La partición de Palestina. Exacto. Declaración Balfour mediante, Imperio Británico mediante, que donde se va deja todos sus desperdicios, ¿no? Dicho sea por su acción, no por los que quedan. Eso fue una traición a todo lo que se había prometido, ¿no? Termina la Segunda Guerra y parten Palestina sin consultar a los palestinos. ¿Cómo fue? Palestinos, Cuéntenos algo de eso, porque esa raíz del problema no todo el mundo la cuenta siendo consustancial con el problema como es usted, que es el canciller de Palestina. No, de verdad, es que después de la Primera Guerra Mundial, cuando Gran Bretaña vino a tomar control bajo la petición de las Naciones Unidas. Estaban llenando el vacío del Imperio Otomano. Eso sí, y desde entonces empezaron a permitir la migración de judíos de todas partes del mundo hacia Palestina, porque en 1917, el 2 de noviembre, el señor Balfour hizo una declaración prometiendo que los judíos pueden venir a Palestina a establecer su Estado judío. Mientras no consultó con los palestinos, tampoco habló del derecho de los palestinos nativos de tener su propio Estado. Sí, es una página y le dedica una frasecita, ¿no? Que no sea en detrimento de aquellos que están allí. Es una declaración muy al estilo del Imperio Británico, sí, cuando le conviene, ¿no? Sí, y entonces después de la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña decide de evacuar, salir, y permite a los judíos que llegaron hasta Palestina a tomar el control a través de todas las milicias armadas que ellos montaron en Palestina. El Irgun, el Stern, Haganá. Claro, todas ellas. Y claro, ellos empezaron a aterrorizar a la población palestina. Yo tengo ahora que usted habla de terrorismo, yo recuerdo algo de Deir Yassin. Sí. Cuéntenos qué pasó en Deir Yassin. Bueno, es que los judíos en aquel tiempo todavía no eran israelíes, porque el Estado de Israel no fue proclamado. No existía. Sí, esas milicias terroristas judías querían terrorizar a la población palestina civil allí y pensaron que lo mejor que pueden hacer es cometer masacres en una aldea. Y así se enteran las poblaciones en las otras aldeas. Para que se aterroricen y se vayan. Para que se aterroricen y se vayan. Y decidieron entrar a la aldea de Deresín, a las afueras de Jerusalén. Y ahí llevaron a toda la población, los mataron. Y eso es. Y cuando las otras poblaciones alrededor supieron lo que pasó en Deir Yassin, se huyeron de sus aldeas y las milicias armadas judías pudieron entrar y ocupar esas aldeas. Los israelíes piensan... Algunos de los integrantes de esas milicias llegaron a primeros ministros. Claro, Begin. Menachem Begin y hasta Shamir después de él. Yitzhak Shamir. Los israelíes pensaron que si pueden repetir lo mismo en este siglo, los palestinos pueden también repetir lo mismo. Aterrorizarse y así huir. Eso es. No han logrado eso. Pensaron que la historia se puede repetirse.
Y claro, comenzaron con lo mismo, terrorizando a los palestinos en Cisjordania, en Jerusalén Este, como en la Franja de Gaza, y pensando que la historia se puede repetirse y que los palestinos con ese terror israelí judío pueden huirse y salir y dejar a la tierra a los colonos israelíes. Pero eso no resultó. Trataron de hacerlo el 2002, no resultó, el 2005 tampoco, el 2007, 8-9, 2012 y ahora el 2014. Parecen que los israelíes lo quieren seguir repitiéndolo y haciéndolo todo el tiempo, pensando que llegará un tiempo donde el pueblo palestino va a decir, bueno, ahora tenemos que huirnos, tenemos que dejar a la tierra para los israelíes. Pero ellos se equivocan, completamente se equivocan, porque cada vez que lo hacen, cada vez los palestinos se sienten más allegados a sus raíces, a la tierra, y estarían más dispuestos a confrontar ese terrorismo israelí. Yo recuerdo una imagen de... El terrorismo no existía como tal en el Medio Oriente, en esa zona, ¿no? Estaba el mandato británico y estaba todo regido con fuerza, ¿no? Pero las primeras acciones terroristas fueron de los propios pioneros colonos israelíes contra el mandato británico, cuando volaron el hotel King David, ¿no? King David en Jerusalén, cierto. Yo dije esto en la Universidad Hebrea de Jerusalén en un debate internacional y nadie pudo decir que no era cierto, ¿no? No, es cierto. Y eran los del Irgun y del Stern. Claro, volaron un ala completa, claro, donde estaba precisamente la inteligencia y la autoridad británica, que eran los que le habían dado permiso para irse allí. Claro. Claro, entiendo que el Reino Unido salió debiéndole a cada banca internacional algo con la guerra, necesitaba dinero, ¿no? Y era la banca judía, importante acreedora de esto, ¿no? El favor tenía que ser político. Sí. Pero vuelan el Hotel Rey David y nadie había puesto una bomba antes durante el mandato británico, ¿no? No, estaban ellos mismos dispuestos a hundir un barco que llevaba inmigrantes judíos desde Europa y matando a todos los inmigrantes judíos. Eso no es leyenda. No, es cierto, absolutamente cierto. Es decir, proclamar sus propias bajas, habiéndolas causado, claro, para poder indignar y actuar. Claro, esa táctica siempre la usan. Y ahora se movieron de ser simple milicias a un ejército de un Estado. Y hemos visto el terrorismo judío moviéndose de ser terrorismo de milicias a un terrorismo de Estado. Y lo que estamos viendo hoy día es el terrorismo de Estado de Israel, cometiendo actos de terrorismo contra la población civil, en toda violación de la ley internacional. Ahora, sabiendo que tienen el apoyo de Estados Unidos, que es automático y que es permanente, y que Estados Unidos tiene derecho de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Lamentablemente. Parece que tienen los que salieron de la Segunda Guerra ganadores, más China, que para entrar puso como condición eso y tuvieron que aceptarla, ¿no? Porque si no... Sí. Pero cualquier resolución que vaya en contra de estas atrocidades queda bloqueada a nivel de la ONU, en el Consejo de Seguridad. Walter, cuando empezó esa agresión en Gaza, hace 35 días, nosotros quisimos llevar todo el tema al Consejo de Seguridad. Y hemos intentado 7 veces a convocar al Consejo de la Seguridad a reunirse para discutir la agresión israelí contra la Franja de Gaza y llegar a condenar ese acto de agresión. La representación permanente de Estados Unidos ante las Naciones Unidas nos dijo: nosotros nunca permitíamos que el Consejo de Seguridad se reúne para condenar a Israel. Entonces, olvídenlo. Y durante 7 veces hemos intentado hacerlo. Claro, el Consejo de Seguridad se reunió, pero no en forma oficial, de consultas. Se reunió, sacó una declaración presidencial, sacó una declaración de prensa, pero nunca discutir una resolución donde puede adoptar una resolución a condenar a Israel por sus actos contra la población civil. Y ya después de 35 días, después de todo ese terremoto, de ataque, de destrucción, de matanza, de genocidio, todavía no tenemos la capacidad
como Palestina, pero no solamente como Palestina, como países libres, de poder llevar el tema ante el Consejo de la Seguridad para discutirlo y para tomar una decisión de condena contra los actos de genocidio en Gaza. Durante décadas yo he cubierto Naciones Unidas, no en forma permanente, sino era corresponsal, y era el corresponsal jefe, porque en Venezuela no teníamos otro, sino equipos que iban y venían, pero yo iba cuando había temas importantes, y los del Medio Oriente me parecían importantes, además de los que afectan directamente a Venezuela, ¿no? Y nunca vi otro escenario. Ya se sabía de antemano cómo terminaba una resolución que llevaba el Consejo de Seguridad. Como mínimo, si los demás no los acompañaban, si no era el Reino Unido, si no era otro país, Estados Unidos siempre usaba el veto y hasta ahí llegaban las cosas, ¿no? De manera que ese ya no es el escenario donde sea factible una reivindicación. Ahora, la cotidianeidad. Aquí hemos visto imágenes que nos llegaron vía satélite donde una unidad de la Armada, la Marina de Guerra de Israel, dispara contra la costa. Y en la costa había 4 niños jugando. Los niños corren, se escapan, vuelven a tomar puntería y los liquidan después cuando están escapando. Sí. Lo acabamos de ver. Estaban excavando, sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, es que mira, llegan los israelíes. Es imposible saber que eran niños jugando en la playa. La distancia era mínima, no había nada que pudiera contraatacar a esa unidad naval. Y tampoco se puede confundir niños por mayores. Y tampoco puede confundir niños jugando allí con gente armada que quieren disparar a objetivos israelíes. Estaba muy claro. Los israelíes pidieron a la gente salir de sus casas y dirigirse hacia el oeste, que es la playa. Y yo me imagino que esos 4 niños llegaron a la playa pensando que la playa es un lugar sin seguro, valor militar, me imagino. un lugar seguro. Y estaba todo así descubierto. No es el hecho de que al lado no había un hotel de playa también. Nada. Y el problema de todo, habían también periodistas extranjeros sentados así como de 100 metros tomando café, y ellos vieron cómo sucedió todo eso y lo relataron. Entonces Israel no puede decir que nosotros no sabíamos, que había ahí terroristas palestinos, entre comillas. Todo el mundo sabía que eran niños y los mataron a propósito. ¿Por qué eran niños? Porque lo más miedo Israel tiene es de los niños palestinos. Porque hubo una declaración hace poco, creo que de una diputada, que decía que hay que matar la víbora en el nido para que los huevos no puedan crecer y generar una comparación absolutamente alucinante. Sí, eso sí. ¿Es cierto esto? ¿Lo dijo una diputada? Eso sí la hizo, eso sí le dijo una... Justificando la muerte de los niños. Sí, una diputada así en el Parlamento israelí, que pertenece a uno de los partidos que forman la coalición que gobierna hoy Israel. Lamentablemente eso sí pasó. Y lamentablemente también hemos escuchado a académicos, profesores de universidades en Israel, que han también hablado de la necesidad de matar a las madres de los niños para que no puedan dar luz de nuevo a más niños palestinos. Hombre, hay cosas que realmente impresionan. Nosotros tenemos una imagen de un dibujo de una madre evidentemente palestina con un avanzado estado de gravidez, y está en la retícula de la mira de un fusil, y dicen, el fusil apunta a la barriga preñada de esa madre, y dice, un solo tiro, 2 muertos, 2 palestinos menos. ¿Lo puede imaginar? Es insólito, ¿no? Sí, Uno eso se puede ver fácilmente en el Facebook de muchos soldados israelíes, que usan la muerte a los palestinos como un juego, como un ejercicio. Y había otro también video donde mostraban a los soldados dentro de un tanque y lanzando cohetes y bombardeando a objetos palestinos civiles. Estaban contentos, riendo, y dicen, bueno, 4, 3, 2, ¡oh!
no, cantando, jugando. Esos soldados estaban usando autodefensa, defendiéndose contra ataques palestinos. No, estaban usando eso como un juego. Estaban tan felices de ver la destrucción en el lado palestino y la muerte en el lado palestino. Esto es algo que uno hoy en día... La parte ética ya no existe. Siglo XXI uno dice no puede ser. Sí. Y hemos visto un soldado que publicó una foto con un fusil de francotirador y decía al pie, hoy he matado 13 niños. Y yo digo, esto no puede ser. Lo confirmamos, lo recontraconfirmamos, lo pasamos y era verdad, era lo que había dicho. Y sale después el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y dice, Israel tiene el ejército más civilizado, que respeta los derechos humanos y más ético del mundo. Hombre. Yo le invito a hacer un breve corte, que es lo que tenemos programado por la estación, y en instantes volvemos con más acontecimientos que hoy los tenemos aquí en pleno desarrollo, nada menos que con el canciller del Estado palestino. Ya volvemos. Hoy en día en la Tierra ningún Estado que la ecuación es religión igual a nación. ¿Se imagina si pasa esto en nuestra América, que los indígenas, los auténticos dueños de esta tierra, nos dijeran, mira, hasta aquí ustedes llegaron? Razón por la cual, en primer lugar, la promesa que hizo Dios a Abraham le dijo, a ti, a tu descendencia, toda esa tierra que usted tiene delante de sí será. Bueno, descendientes de Abraham somos nosotros. Con la llegada de Jesucristo, ya que los judíos se consideran como el pueblo elegido espiritualmente considerado, no étnicamente. Razón por la cual, cuando los descendientes de los primeros cristianos, los cristianos de hoy como nosotros, son los auténticos herederos de aquel pueblo que Dios le prometió la tierra de Palestina, por cuanto hemos creído en el mensaje de Dios a través de su Hijo Jesús. Expediente, la tortura, el soborno, la explotación y la especulación siguen siendo directivas de un hombre sin escrúpulos y con una gran sed de poder. Mañeto no es desarrollista, Mañeto es un lobista bucanero de la política que no le importa nada lo ideológico, sino le importan los negocios. Clarín, habla con la verdad, decile la verdad a los argentinos. ¿Qué te pasa, Clarín? Expediente. Héctor Mañeto. Hoy, solo por Telesur. Más acontecimientos en pleno desarrollo y hoy los tenemos en casa, aquí desde Venezolana de Televisión, estación decana de la televisión venezolana y con el programa Decano Dossier. Al mismo tiempo la hermana Telesur nos reproduce. Tenemos aquí nada menos que al ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Palestina, el doctor Riyad Malki. Quiero hacerle justicia brevemente, aparte de su currículum. Nació en 1955, obtuvo el grado de ingeniero civil por la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia en 1978 y un doctorado en ingeniería civil en la Universidad Americana. Fue ministro de Información, portavoz de gobierno y actual ministro de Asuntos Exteriores del Estado de Palestina por 13ª vez. Estamos con el decano, ¿no?, de los diplomáticos de Palestina. Fue formalmente un profesor de la Universidad de Birzeit y fue miembro destacado del Frente Popular para la Liberación de Palestina, director y fundador de Panorama y Centro Palestino para la Difusión de Democracia y Desarrollo Comunitario, una activa organización no gubernamental en la sociedad civil
Palestina. Trabajó en el Departamento de Ingeniería de la Universidad de Birzeit. En 1978 fue nombrado jefe del Departamento de Ingeniería Civil en esa universidad. Fue galardonado con el Premio de la Paz Europea en Copenhague en el año 2000 y el Premio Italiano de la Paz Lombardi en 2005. Es el coordinador del Programa Árabe de Apoyo a la Democracia y el Desarrollo, que es una alianza de más de 12 instituciones de la sociedad civil. Es profesor visitante en varias universidades europeas. En 2007, Malki fue uno de los 3 ministros de gobierno que investigan las circunstancias de palestinos que estaban varados en el lado egipcio de la frontera a lo largo de la Franja de Gaza. Y un larguísimo etcétera al cual no podemos hacerle justicia aquí porque nos interesa poder exprimir un poco sus conocimientos y su testimonio de primera mano de esto, ¿no? El tema, desde la declaración Balfour y la partición de Palestina, se ha venido achicando descaradamente lo que iba a ser el territorio palestino, ¿no? ¿Mediante qué? Mediante la fuerza y la protección descarada de los grupos de poder en los organismos internacionales. ¿Qué otra lectura hay? No le veo otra. Bueno, si vamos a tomar como partida la declaración de la partición del Estado de Palestina, claro... que nosotros le llamamos declaración Balfour en tono académico, pero es la partición de Palestina. Bueno, de la partición de Palestina... la resolución de la ONU. De establecer 2 estados, un estado judío, un estado árabe, y Israel aceptó de inmediato el Estado judío, declaró la creación del Estado de Israel y empezó por la fuerza a tomar terreno que pertenecía al Estado árabe. El Estado árabe no se reclamó porque los palestinos aquel tiempo no sentían justicia con esa decisión de la partición de su patria, de su tierra histórica en 2 estados. Y por esa razón nos quedamos con ello. Llegamos a un nivel en 1967 cuando lo que quedaba de la tierra palestina, solamente el 22% de la histórica Palestina, el 22%. Y el 22% fue ocupado en la guerra del 67, donde Israel llegó a ocupar Cisjordania y Jerusalén Este de Jordania y la Franja de Gaza de Egipto. Y así Israel controlaba todo lo que es Palestina histórica que existía en 1948. Nosotros, como pueblo palestino, claro, quedamos... Quien vivía en Cisjordania, la Franja de Gaza, nos quedamos bajo la ocupación militar israelí. Y, lógico, seguimos con nuestra resistencia contra la ocupación para poder establecer el Estado palestino. Cuando llegamos a 1988, cuando la OLP en su reunión del Consejo Nacional Palestino se reunió en Algeria, y reclamó el establecimiento del Estado de Palestina. Desde entonces tantos países llegaron a reconocer al Estado de Palestina y así continuábamos hasta 1993 cuando la OLP, representando al pueblo palestino, firmó el acuerdo de Oslo de establecer una autoridad palestina durante 5 años, donde después de los 5 años se puede establecer y crear el Estado de Palestina. Y así estamos. Llegamos hasta el 29 de noviembre de 2012, cuando fuimos a las Naciones Unidas, a la Asamblea General, y pedimos que Palestina sea aceptada como Estado no miembro de las Naciones Unidas, y así entonces llegamos a ser miembros, Estado no miembro de las Naciones Unidas, y el territorio del Estado de Palestina llegó a ser reconocido como territorio bajo ocupación de otro Estado, que es el Estado de Israel. Y Estados Unidos y todos los aliados de Israel hicieron lo imposible para que no lograran ni siquiera ese estatus, ¿no? ¿Cómo se logró eso? Sí. ¿Será que hubo un poco de conciencia internacional en la ONU o qué? Bueno, nosotros fuimos el año anterior, el 2011, para pedir la admisión como Estado pleno en las Naciones Unidas. La única forma de hacerlo es a través del Consejo de la Seguridad. Cuando fuimos al Consejo de la Seguridad, nos confrontamos con el veto norteamericano.
Y necesitamos por lo menos 9 votos positivos sin un veto de cualquier otro país de los Estados miembros. Nosotros no lo podíamos lograrlo y por lo tanto cambiamos la táctica y decidimos volver a la Asamblea General y pedir el reconocimiento de Palestina como Estado no miembro. Empezamos a trabajar en forma muy fuerte para poder recibir el apoyo necesario de las 2/3 partes de los miembros de la Asamblea General. En la Asamblea General, eso, hay tal indignación a nivel internacional que los 2/3 en la Asamblea General no es una cifra imposible, ¿no? No, pero también... El tema es el Consejo de Seguridad, ¿no? No, claro, pero tampoco es una cifra fácil. Poder acoger a tantos países que llegan a reconocer el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación e independencia, no es nada fácil. Segundo, cada voto se pelea y le dicen las grandes potencias, ojo, ¿cómo vas a votar ahí? ¿Te acuerdas del préstamo que te dimos? ¿Te acuerdas del préstamo que está por recibir? Exactamente. Es el chantaje más descarado. Exactamente. Hay que vivir la ONU por dentro como no lo hemos vivido para darse cuenta que eso es una guerra con silenciador. Walter, exactamente estabas describiendo la situación ahí en la Asamblea General. Muchos países nos decían, queremos votar por ustedes, pero no lo podemos porque estamos bajo presión tremenda, tanto política como económica por parte de las grandes potencias. Entonces no podemos hacerlo. Y eso nos preocupó mucho porque al fin y al cabo necesitamos 2/3 partes para poder ganar. Y gracias a la ayuda de tantos países amigos que nos ayudaron a convencer a otros países, y cuando fuimos al voto el día 29 de noviembre, que es un día histórico para la lucha del pueblo palestino, el 29 de noviembre de 2012, hemos podido lograr el voto positivo de 138 países y 9 países en contra, nada más. 48 países abstuvieron, pero para nosotros abstenerse no significa un voto negativo, pero un voto al camino de ser positivo. Y para nosotros eso fue gran victoria que cambió desde el punto de vista palestino todo el ritmo de la historia, y así comenzamos a trabajar y hacer enfoque a la lucha de la política exterior internacional, tanto como la diplomacia internacional, tanto como la ley internacional. Entonces hemos enfocado nuestra lucha, nuestra batalla en esas 3 elementos importantes: la política exterior, la diplomacia internacional y la ley internacional. Y empezamos a cosechar ganancias y victorias una detrás de la otra, porque ahí se puede trabajar bien con tantos países amigos que nos pueden ayudar a facilitar su experiencia, su conocimiento para poder sobrepasar dificultades, problemas, y aprovechar que la ley internacional, tanto como todos los convenios y tratados internacionales, tienen elementos entre ellos que nos pueden ayudar para exponer a la cara real del Estado de Israel, y nos pueden ayudar también de condenar a Israel por lo que hace contra el pueblo palestino. Ha habido un cambio muy interesante en la posición del secretario general de la ONU con estos últimos acontecimientos. Ban Ki-moon, nosotros decíamos, ¿por qué diablo este hombre es como tímido, como timorato? De repente cambió el tono, ¿no? No es que llegó a ser extraordinario, pero tenemos la última declaración de él y quiero compartirla con ustedes, porque usted estaría viajando, me imagino que está súper informado a través de su personal de apoyo y de su representación diplomática. Pero aquí tenemos el video de Ban Ki-moon diciendo cosas que no se habían oído, con cierta indignación contenida sobre los desastres que están ocurriendo en la Franja de Gaza. Señor director, vamos a compartir esto desde las Naciones Unidas, por favor. Entonces es un acontecimiento en pleno desarrollo. Ahí llega Ban Ki-moon. The Secretary General is here. He will make a few remarks. We will then have time for about 3 or 4 questions. Da la declaración, anuncia al presentador que va a recibir algunas pocas preguntas y dice, de entrada, arranca fuerte, dice.
A menos que le demos respuesta a las subrayadas causas del conflicto, otra ronda de violencia y de venganza está prácticamente garantizada. El derecho de Israel y el deber de Israel de proteger a sus ciudadanos de los ataques con cohetes por parte de Hamás y otras amenazas está más allá de toda cuestión. Pero al mismo tiempo hay que encontrar la raíz de serios cuestionamientos acerca de la conducta de Israel y su falta de respeto por los principios y la distinción de lo que es proporcionalidad en sus ataques. Los reportes de la actividad militante no justifican poner en tela de juicio las vidas y la seguridad de muchos miles de inocentes civiles. Y he llamado a una investigación para que no se repitan estos bombardeos, incluso en las facilidades, en los locales de las Naciones Unidas, donde están refugiados los civiles. Espero responsabilidades por la vida de inocentes que se han perdido y por los daños que han generado. A otra pregunta responde: yo no estoy cuestionando la efectividad y la eficiencia de las Naciones Unidas en la comunidad internacional como un todo. Es la falta de algunas de las partes concernidas aquí que no han estado escuchando las voces de la comunidad internacional, las preocupaciones crecientes de mi propia parte como secretario general y de muchos líderes del mundo y de la región, porque simplemente no han escuchado las voces de la razón, no han tenido ni siquiera preocupación por su propia gente, y en nombre de la protección de sus propios pueblos, ellos han dejado que su gente masacrara a otros en lugar de hacer justicia. De todas maneras, esto es una oportunidad para ellos. Hay un tiempo muy limitado, 72 horas de cese del fuego humanitario, eso termina dentro de pocas horas y sin perder ningún tiempo, ellos tienen que estar de acuerdo en que debe haber un cese del fuego más durable. So, without losing any time, they have to agree to a more durable and sustainable ceasefire. Bueno, estamos en la cuenta regresiva, ¿no?, de este último cese del fuego al que hace referencia el secretario general. Esta es una información que nos llegó hoy. ¿Qué esperan ustedes de esto? Bueno, primero, es bien que ahora reacciona el secretario general. Estaba involucrado emocionalmente, pero muy tardíamente. Sí, claro. Siempre lo hemos dicho. ¿Hasta cuándo va a estar sin hablar este hombre? Claro, después de 35 días. Lógico, si él piensa que su llegada a la zona le sacó de la crítica, entonces no era suficiente, porque salieron muchas voces de crítica de la forma como actúa las Naciones Unidas por parte de gente experta de la ley internacional, de muchos países, gente de organizaciones internacionales, expresidentes en todas partes, y parece que es muy tardío que el secretario general llegue ahora para hablar de eso. Para nosotros es muy importante que él tiene que tomar importantes decisiones, no solamente llegar a hacer ese tipo de crítica modesta, tiene que tomar decisiones importantes. Primero, tiene que pedir en forma muy clara que Israel levante el bloqueo de la Franja de Gaza. Segundo, él tiene que trabajar con Palestina, con Israel, con todos los países para la entrada incondicional de toda ayuda humanitaria de asistencia al pueblo palestino en la Franja de Gaza. Él debe sacar una resolución del Consejo de la Solidaridad para que también Israel deje su agresión contra el pueblo palestino en forma definitiva. Y tiene que trabajar con la comunidad internacional para la reconstrucción de la Franja de Gaza. Tiene que establecer comités de investigación independientes para investigar todas las atrocidades cometidas por Israel contra lugares controladas por las Naciones Unidas en la Franja de Gaza, como es el caso de las 6 escuelas operadas por las Naciones Unidas que fueron atacadas y bombardeadas por parte de Israel. Eso es lo mínimo que el señor secretario general de las Naciones Unidas debe hacer para mostrar liderazgo y para mostrar también que toma responsabilidad en cuanto a lo ocurrido en la Franja de Gaza.
La gente tal vez no conozca, pero lo hemos reiterado en este programa. Toda institución de las Naciones Unidas, desde el techo hasta los cimientos, está marcado con los colores azul y blanco que identifica lo que es una escuela de las Naciones Unidas o un hospital de las Naciones Unidas. Es imposible equivocarse, pero además, en una franja tan pequeña, Israel tiene ploteado edificio por edificio. Permanentemente están, no necesitan satélite, porque son dueños del espacio aéreo. Claro. Con los simples drones están reactualizando permanentemente y en tiempo real lo que ocurre allí. Cierto. Aquí tenemos una muestra. Vamos a ver esto, que es parte de la destrucción de lo que fue Franja de Gaza, y en el fondo podemos oír los drones. Bueno, y esto es lo que nadie esperaba ver, ¿no? Se saturaron las... Vamos a dejar esa imagen de ese niño, por favor, señor director. Se saturaron las morgues. Los niños llegaron a estar en neveras para helados, porque ya no cabían los muertos en la morgue de los hospitales. Y este que tiene una parálisis total como consecuencia todavía tiene alguna esperanza, pero nada sabemos de esto. Y además la cantidad de niños que han quedado en shock, ¿no? Esto es, además, la Franja de Gaza tiene un índice de natalidad altísimo, ¿no? Sí. Ahí es imposible no afectar a los niños en un ataque. Cierto. Es la venganza natural, ¿no? No nos quieren, vamos a tener más hijos todavía. Eso es interesante. Vean esto. Esto es un privilegio. ¿Qué hizo esto? ¿Qué hizo este niño para merecer esto? Eso es insólito. Todas las imágenes que llegan son de ese calibre. Y nos llegan por Reuters, por Associated Press. Es decir, aquí no estamos hablando de ninguna agencia que no esté internacionalmente reconocida, ¿no? Y que normalmente no son nada enemigos de las posiciones de Estados Unidos o de Israel, ¿no? Aquí esto es la cotidianeidad. Volvemos a estudio, señor director. Preparado con el siguiente por si tenemos tiempo. Un tema, si este no fuera un tema, ¿no? Para el Estado judío es la capital única, eterna e indivisible, Jerusalén. Para la declaración Balfour, que dio lugar a la partición de Palestina e incluso al nacimiento del nuevo Estado de Israel, Jerusalén tiene dos lecturas, Jerusalén oriental y Jerusalén occidental. ¿Qué nos dice de esto? Además, como si los cristianos no tuviéramos cuentas en eso y no fuéramos dolientes también, ¿no? Es decir, la declaración Balfour habla de una Jerusalén oriental y occidental. Para Israel eso no existe. Para el mundo árabe le correspondía una parte de la mitad de Jerusalén y tener acceso a los lugares sagrados, que además es como decir el monte de Al-Aqsa, el tercer lugar más santo del mundo de la cultura y el mundo musulmán, porque eso después de la Meca y Medina, ¿no?, que están bajo la égida de Arabia Saudita. Sí. El tema de Jerusalén es un tema brutal. Es un tema brutal. Mira, los palestinos antes del 48 vivían tanto como en la Jerusalén oriental como la Jerusalén occidental. Tenían sus propias casas. Si llega cualquiera a visitar diferentes barrios de Jerusalén occidental, va a haber casas árabes escritas. Yo recorrí Jerusalén, claro, y no se ve otra cosa que no, casas árabes. Claro. Ahora durante los ataques israelíes han podido captar la parte occidental y se quedó la parte oriental en las manos de los árabes y palestinos. Hasta el 67, cuando llegaron a ocupar el resto del territorio palestino, y después decidieron anexar Jerusalén Este a Jerusalén Oeste, y que Jerusalén queda como capital eterna para el Estado de Israel. Ahora, si podemos ir un poco detrás, con la declaración de la partición de Palestina, han decidido en un artículo separado dentro de la decisión de la partición de Palestina que Jerusalén mantenga un corpus separatum. Un corpus separatum
donde también es diferente a lo que es la partición. Israel tampoco respetó esa declaración del Corpus Separatum y llegó y ocupó la parte occidental de la ciudad. Para nosotros, Jerusalén es como el corazón del cuerpo de Palestina. Sin ello, el cuerpo no puede sobrevivir. Además, siempre tuvo un estatus especial. Claro, claro, por eso. Ahí confluimos las tres grandes religiones monoteístas. Sí, claro. Y Corpus Separatum significa estatus especial. Al margen de todo el entorno. Para Jerusalén. Para nosotros, bueno, no importa lo que hace Israel, lo que dice Israel, que es una capital eterna, unificada del Estado de Israel. Para nosotros no habrá paz en la región y no firmaremos ningún acuerdo de paz con Israel sin Jerusalén Oriental sea la capital del Estado de Palestina. Israel debe dejar ocupando Jerusalén Oriental como debe dejar ocupando Cisjordania y la Franja de Gaza. Para nosotros eso es muy importante. Vamos a mostrar, pero señor director, vamos a mostrar el mapa histórico de cómo evolucionó el territorio. Ahí lo tienen. Cuando estábamos en la década del 40, era toda la zona oscura, era Palestina. Y los punticos blancos eran colonos, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, miren cómo se ha invertido esta gráfica, ¿no? El segundo mapa es la decisión de la partición de las Naciones Unidas, donde el blanco es el Estado de Israel, donde lo verde debe ser el Estado de Palestina. Venimos después al tercer mapa, donde lo que quedó en el 67 es exactamente esa parte que se llama la grande, que se llama como el pie. Es Cisjordania y ahí abajo es la Franja de Gaza. La rayita negra que se ve verde oscura. Es la Franja de Gaza. Ahora, desde el 67, Israel comenzó a construir asentamientos en Cisjordania en forma enorme y acelerada, donde lo que quedó hoy día de Cisjordania del 67 es exactamente lo que estamos viendo en el último mapa, solamente unos puntos, pedazos de mapa que representan de verdad pedazos que no son conectados, y así será imposible poder establecer un Estado viable palestino con condiciones similares a este. A usted, volvemos a estudios, señor director, muchas gracias. A usted lo vimos hoy en la partida de uno de los Hércules de nuestra aviación militar, la Fuerza Aérea Bolivariana, que nuevamente en una actitud solidaria, no es la primera vez, parten con ayuda para la situación del Medio Oriente, ¿no? Ya en la operación Plomo Fundido 2012. Sí, donde recuerdo que dijimos, nos vamos de vacaciones, pero no va a haber vacaciones, Israel va a atacar Gaza y tendremos que volver en 1 o 2 días, y así fue. Y estuvimos todas nuestras vacaciones transmitiendo en vivo y en directo aquello, y ya habíamos enviado una ayuda humanitaria, pero hoy en la mañana despegó, no tan en la mañana, incluso con la presencia de nuestra ministra de la Defensa y altas autoridades, usted estaba allí, sí. Despegó un nuevo Hércules a cuenta de que van otros aviones de transporte con ayuda humanitaria para el pueblo palestino. Veamos ese video, señor director. Aquí lo tenemos, un Hércules embanderado con la imagen del Libertador y de los países del ALBA. Y ahí, rodeados de banderas palestinas, el momento en que esos partía. Son jóvenes palestinos que están estudiando en las universidades venezolanas. Muy bueno, quiero que sea usted quien nos cuente eso porque usted estaba allí. Los jóvenes que tienen las banderas son jóvenes palestinos que están estudiando en universidades venezolanas. De verdad. Así. Medicina. Medicina. Sí. Bien. Y aquí tenemos los preparativos, ¿no? En este sentido, se hablaba de no menos de 12 toneladas de ayuda. Este avión, identificado como del ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de las Américas, abanderado con los países que conforman la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, transportaba medicamentos, material médico-quirúrgico, agua potable, alimentos no perecederos, ropa, zapatos para damas, caballeros y niños, cobijas, almohadas, carpas tipo familiar,
linternas de pilas, colchonetas, entre otros, y ya está en este momento en vuelo rumbo al Medio Oriente. La despedida de la aeronave estuvo presidida por el ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Elías Jagua Milano, su colega de Palestina, Riyad al-Maliki, aquí presente, la embajadora Linda Sobej Ali, que además nos acompaña y nos hace ese honor aquí en el estudio, así como el nuevo cónsul al que le damos la bienvenida, el viceministro para África, Reinaldo Bolívar, el ex viceministro para Asia, Medio Oriente y Oceanía, Joan Noya. El canciller Jagua manifestó que este envío es nuestra solidaridad del gobierno bolivariano y su pueblo con el Estado de Palestina. Dijo, este es el primero de varios vuelos que haremos, que ha sido por parte del pueblo solidario, generoso y profundamente humano de Venezuela. Destacó que en menos de 48 horas saldrá un avión comercial con otras 18 toneladas más de insumos quirúrgicos, colchonetas, frazadas, entre otros. Que nos ha permitido y nos ha dado todas las facilidades y el acompañamiento para poder cumplir con esta misión encomendada por el presidente Nicolás Maduro y apoyada por nuestro pueblo. En el día de hoy, nuestra ministra de Defensa pudo conversar con el ministro de Defensa del gobierno egipcio y ya están pues hechas todas las coordinaciones para poder llegar lo más cerca posible de Gaza y luego por vía terrestre pues hacer llegar este testimonio de amor del pueblo venezolano a nuestros hermanos palestinos. Respecto al ofrecimiento que ha hecho el presidente Maduro sobre el abrigo a niños y niñas palestinos que hayan quedado huérfanos o heridos, hemos ya notificado formalmente a la autoridad del Estado palestino, tenemos listo todo el protocolo de traslado conjuntamente con la UNICEF, con el IDENA, que es nuestra autoridad en materia de protección de niños, niñas, adolescentes. Tenemos las casas de abrigo listas para acoger, tenemos el voluntariado, médicos, mujeres de la comunidad árabe, de la comunidad palestina, para el cuidado de los niños. Y ahora, bueno, falta solo pues que la autoridad palestina, valorando el contexto político y lo que ha sido siempre un principio del liderazgo palestino y que acompañamos y respetamos profundamente, de evitar el desarraigo, de evitar la migración forzosa que el Estado de Israel ha pretendido hacer de los territorios históricamente del pueblo palestino, nos den su autorización como Estado que reconocemos para el traslado de los niños y niñas que puedan ser objeto de esta medida de protección humanitaria por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro y del pueblo de Venezuela. Volvemos a estudios, señor director. Bueno, tengo acá una declaración donde el canciller Jagua responde con una carta a declaraciones ofensivas del embajador de Israel ante la ONU y rechazó categóricamente en nombre del gobierno bolivariano las declaraciones del embajador Ron Prosor, representante permanente del Estado de Israel ante el referido organismo, en la que califica a la sesión especial del Consejo de Derechos Humanos celebrada en Ginebra el pasado 23 de julio del 2014 para tratar el ataque de Israel a Palestina, al que calificó como Consejo de Males Humanos. Ya no se había visto esto, ¿no? Debo decirle que usted lo sabe, bueno, informamos que la propia ministra de la Defensa, la almiranta en jefa Carmen Teresa Menéndez Rivas, ministra del Poder Popular para la Defensa, estaba presente a la salida de este Hércules, ¿no? Cierto. Quedemos un par de minutos para redondear esto. Hago una declaración contundente, además de nuestro canciller, sobre estos temas y en apoyo a Solidario. 2 minutos para que usted, con su poder de síntesis, que también lo tiene cuando es necesario como buen ingeniero, cierre este programa. Bueno, de verdad, no es poder de síntesis, sino dar justicia. Yo quiero agradecer a Venezuela, al pueblo venezolano, al gobierno de Venezuela y a la revolución venezolana por el apoyo que nos han dado durante ese tiempo tan difícil para todos nosotros. Nosotros en ese tiempo tan difícil siempre buscábamos tipo de apoyo que nos da respiro para poder aguantar los ataques y poder sobrevivirlos.
Y Venezuela nos ha dado eso. Nos ayudó a superar las dificultades. Venezuela nos mostró de verdad amistad, pero también apoyo sincero. Y comenzando con el presidente Nicolás Maduro, al Parlamento, al gobierno, gobernadores, ministros y todo el pueblo. Todos se han manifestado en apoyo y solidaridad al pueblo palestino. Todos mostraron voluntariamente su contribución de ayuda para mandar asistencia humanitaria al pueblo palestino en Gaza. Me siento de verdad profundamente emocionado por lo que he visto en Venezuela. En cuanto a ello, me siento de verdad feliz de ser en Venezuela hoy día, de estar aquí hoy día, para también extender nuestro sincero respuesta de agradecimiento a Venezuela por todo lo que han hecho a Palestina. Nosotros sentimos endeudados por vida por lo que Venezuela ha hecho y va a seguir haciendo por Palestina y por el pueblo palestino. Muchas gracias, Venezuela. A usted, señor canciller del Estado palestino, Riyad al-Malki, y quiero decirles que este espacio está disponible para usted cada vez que quiera hacernos el honor de venir a compartirlo. Y quiero decirle que un programa como este no hubiera sido posible en la Cuarta República. Yo tuve que sufrir en carne propia alguna vez haciendo el primer programa de información internacional de todo el hemisferio con media hora de un satélite en vivo, cuando ni siquiera en Estados Unidos hacía eso, porque Walter Cronkite se retiró diciendo: si me dan media hora para internacionales, nacional, economía, deporte, nunca voy a poder profundizar. Bueno, en este país, en la década del 70, ya recibíamos el primer y único satélite de uso civil que llegaba a las 2 de la tarde e hicimos el primer programa internacional en la pionera de todo esto, la madre de los medios oficiales, que era Canal 5, televisora nacional TVN 5, y a mí me tocó el desafío, y ya en esa época sufrí las presiones porque me decían que yo defendía el pueblo palestino cuando lo que hacía era mostrar objetivamente lo que pasaba y las resoluciones de la ONU, ¿no? Así que es un gusto tenerlo aquí. Puedo decirle que nos sentimos honrados una vez más con su presencia y esperamos que en cualquier oportunidad se pueda repetir este diálogo fraterno. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A ustedes, donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, a través de Venezolana de Televisión o nuestra hermana Telesur, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. A nombre del equipo Dossier les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.